El cielo de Jericó, en Colombia, amanecía límpido aquella mañana del 26 de mayo de 1874. La ciudad, rodeada de montañas silenciosas y bosques cerrados, despertaba lentamente al sonido de campanas distantes y pájaros que anunciaban la vida. Entre las humildes casas de ladrillo crudo y techos desgastados por el tiempo, en una residencia modesta, llegaba al mundo Laura Montoya. Su llegada, sin embargo, no fue celebrada con fiestas ni alardes. Fue un nacimiento marcado por lágrimas contenidas y corazones heridos. Su padre, un hombre honrado, había sido brutalmente asesinado poco tiempo antes, víctima de la violencia sin sentido que asolaba la guerra civil entre liberales y conservadores. La espada del conflicto no había perdonado a esa familia. En su lugar, quedaba una joven viuda con 3 hijos y un futuro incierto. La ausencia del padre flotaba en el aire como un fantasma silencioso. La madre de Laura, Dolores Upegui, llevaba en su rostro pálido la expresión de quien aún buscaba fuerzas para seguir adelante. En cada mirada de Dolores había el peso del luto y la responsabilidad de criar sola a sus hijos en un mundo que poco perdonaba a las viudas pobres. Las noches eran largas e inquietas, mecidas solo por las oraciones murmuradas al pie de la cama y el sonido distante de los truenos en las montañas que parecían eco de los dolores de aquel hogar. Aún niña, Laura creció entre ausencias y dificultades. Los juegos eran simples: correr descalza por el patio de tierra batida, escuchar el croar de las ranas junto al arroyo y, a veces, ayudar a su madre a recoger leña para mantener el fuego encendido. Pero incluso en la pobreza había un brillo especial en sus ojos, una curiosidad silenciosa y un sentido de compasión que surgía cada vez que encontraba a alguien en sufrimiento. Las calles de Jericó estaban llenas de niños harapientos, viejos enfermos y mujeres que, como su madre, llevaban más dolores que sonrisas. Desde muy temprano, Laura observaba en silencio y absorbía esos dolores como si fueran suyos. La tragedia familiar obligó a su madre a tomar una decisión difícil: mudarse a Medellín en busca de un futuro más seguro. El viaje, realizado por caminos de piedra y barro, fue un verdadero calvario. Laura, aún pequeña, caminaba al lado de su madre, escuchando el chirriar de las ruedas de las carretas, el rebuzno de los burros cansados y el susurro de las hojas que se abrían para revelar caminos estrechos y peligrosos. Hacía frío en las noches y cansancio en los huesos, pero también había esperanza en el horizonte. Medellín era la promesa de un nuevo comienzo, aunque implicara desafíos mayores de los que jamás podrían imaginar. Al llegar a la gran ciudad, la realidad no fue menos dura. La capital, bulliciosa y ruidosa, no tenía lugar para mujeres pobres y solas. Dolores encontró trabajo humilde, cosiendo para familias más acomodadas, mientras Laura quedaba bajo el cuidado de familiares lejanos o, muchas veces, dejada en conventos, donde recibía educación a cambio de trabajo. Cada mañana, el tintineo de la campana anunciaba no solo las oraciones, sino también el reinicio de un día lleno de tareas pesadas. En la escuela internado de las Hermanas de la Compañía de María, Laura conoció la dureza del esfuerzo y la dulzura de la fe. No había privilegios para las niñas pobres. El trabajo era arduo: fregar pisos de piedra fría, cuidar el jardín, coser sin descanso. El frío cortaba sus pequeñas manos y la ropa que usaba era siempre la más desgastada y remendada. Sin embargo, en cada tarea ofrecía su dolor a Dios en silencio. Las noches se pasaban en vigilia, a veces llorando en voz baja, pero siempre con el corazón firme. En medio de la rigidez del ambiente escolar, algo florecía. El olor de la cera derretida de las velas, el murmullo de las oraciones en el coro y el brillo de las imágenes sagradas tocaban su alma sensible.
Los domingos, al son del órgano que resonaba en la capilla, Laura sentía un llamado inexplicable. No era solo la devoción infantil, era algo mayor, que ardía en lo profundo del pecho. Un inmenso deseo de consolar a los afligidos, de ser para los demás el hombro y la palabra amiga que tantas veces le faltaron a ella misma. Con el tiempo, la niña frágil comenzó a ganar reconocimiento entre las religiosas por su comportamiento dócil y su inteligencia viva, siempre en silencio, pero siempre atenta. La biblioteca del convento se convirtió en su refugio secreto. En medio del olor a papel envejecido, devoraba historias de santos, mártires y misioneros. El corazón de Laura palpitar más fuerte al leer sobre hombres y mujeres que dejaron todo para llevar esperanza a tierras lejanas. Imaginaba aquellos bosques, ríos caudalosos, pueblos olvidados, y sin entender aún por qué, sentía que allí estaba su lugar. Pero el destino parecía aún querer probar la fibra de aquella joven alma. La salud de su madre, ya frágil por la edad y el sufrimiento acumulado, comenzó a declinar. Entre idas y venidas del hospital, Laura tuvo que conciliar estudios, trabajo y el cuidado de su madre enferma. Las madrugadas eran interrumpidas por toses violentas y el olor de medicamentos amargos impregnaba el pequeño cuarto donde dormían. La niña, que ya cargaba fardos pesados para su edad, aprendió que el amor verdadero se mide en la renuncia silenciosa, en la capacidad de servir sin esperar nada a cambio. Durante una de las noches más difíciles, mientras velaba a su madre en alta fiebre, Laura escuchó las campanas de la iglesia sonar a lo lejos. No eran campanas festivas, sino el toque lento y cadenciado que anunciaba la muerte de alguien de la comunidad. El sonido cortaba el silencio de la madrugada como un lamento, y allí, en la oscuridad del cuarto, con lágrimas corriendo por su rostro cansado, hizo su primera gran entrega interior. Señor, si es tu voluntad, haz de mí un instrumento para consolar a aquellos que lloran. Los días siguientes trajeron aún más pruebas. La enfermedad de su madre avanzaba, y las cuentas se acumulaban. El hambre rondaba el hogar, y Laura tuvo que aceptar trabajos humillantes para ayudar con los gastos. Limpiaba casas ajenas, cosía ropa para otras chicas del convento, siempre en silencio, siempre ofreciendo sus sacrificios. A cada humillación sufrida, crecía en ella la convicción de que todo eso tenía un propósito mayor. El sufrimiento no era el fin, era un camino de pulimiento del alma. Cuando finalmente la madre falleció, Laura sintió el peso de la soledad como nunca antes, pero no hubo desesperación. Había dolor, sí, profundo y cortante, pero también una serenidad inexplicable. La joven, ahora huérfana de padre y madre, encontró fuerzas en aquello que había aprendido desde niña. Dios nunca abandona a quienes confían plenamente en Él. Con apenas 18 años, sin posesiones, sin protección y con un futuro incierto ante sus ojos, Laura decidió que no viviría para sí misma. Llevaba consigo la memoria de la madre sacrificada y del padre brutalmente arrebatado de su vida, y prometió que su vida sería una respuesta de amor a todo aquello que le había sido negado. Así fue como, entre el sonido distante de las campanadas de las iglesias de Medellín, el olor del incienso en las misas dominicales y las lágrimas silenciosas derramadas en los fríos pasillos del convento, el alma de una misionera comenzó a ser forjada. No aún una santa, sino una mujer común, esculpida por el sufrimiento y por la fe inquebrantable, dispuesta a seguir un camino que nadie había trazado antes. El primer capítulo de la vida de Santa Laura Montoya terminaba allí. Una joven huérfana, herida, pero de pie, lista para enfrentar el mundo, teniendo en el corazón la certeza de que su llamado no sería entre cuatro paredes, sino donde el dolor fuera mayor y el amor más necesario.
Medellín crecía en movimiento y contraste. Por un lado, grandes casonas de familias influyentes, sus carruajes deslizándose por las calles de piedra, damas con vestidos bordados y abanicos perfumados. Por el otro, callejones estrechos, niños descalzos y mujeres cansadas llevando cestos de ropa para lavar en el río. En medio de esta ciudad pulsante, Laura Montoya entraba en la juventud, cargando en el pecho marcas invisibles y una fuerza que aún no comprendía del todo. Con 18 años, tras la pérdida de su madre, Laura no tenía amparo familiar, pero había en ella un inmenso deseo de vencer sin pisar a nadie, de ser útil, de no perderse en los dolores que podrían fácilmente transformarla en otra alma abatida. Encontró trabajo como maestra en una escuela para niñas necesitadas. Las aulas eran pequeñas y sofocantes, con paredes de cal ya manchadas por el tiempo. Los pupitres de madera crujían y los libros eran escasos, muchos ya desgastados por las manos de generaciones de alumnas. Aún así, Laura entraba en esas aulas con una mirada brillante, trayendo a esas niñas algo que iba más allá de las letras y los números. Les daba esperanza. Cada mañana comenzaba temprano, con el canto de los gallos a lo lejos y la ciudad despertando lentamente. Laura atravesaba las calles de Medellín cargando una carpeta sencilla con algunos cuadernos, y su mirada se posaba con dulzura sobre los pobres y desvalidos que encontraba en el camino. En su corazón, un malestar persistente crecía. Mientras enseñaba a aquellas niñas a leer y escribir, se cuestionaba por qué tantas otras niñas y mujeres, sobre todo indígenas, vivían invisibles, abandonadas a su suerte en regiones distantes, sin siquiera saber que eran hijas amadas de Dios. Fue en ese periodo que comenzó a asistir a grupos de oración y formación espiritual más intensa. Las noches en el convento, ahora como profesora visitante, se convertían en momentos sagrados, donde buscaba respuestas para lo que sentía en el pecho. No era inquietud, tampoco ambición. Era un llamado que comenzaba a cobrar forma. Se sentía tomada por una certeza desconcertante. Su misión no era permanecer allí, entre paredes, por más honorable y digno que fuera su trabajo. Había tierras donde nadie quería ir, pueblos olvidados que necesitaban no solo instrucción, sino amor verdadero. Un día, al final de una misa, mientras los últimos acordes del órgano resonaban suaves bajo las bóvedas de la iglesia, Laura fue abordada por una religiosa mayor. La hermana, conocida por su sabiduría y severidad, le tomó las manos y dijo con firmeza: «Dios tiene para ti algo más grande que esta aula. Prepárate». Aquellas palabras quedaron grabadas en su memoria, despertando noches de insomnio y oraciones más largas, hechas arrodillada sobre el frío suelo de su pequeño cuarto. La tensión aumentaba cuando, alrededor de los 20 años, Laura comenzó a recibir invitaciones para seguir la vida religiosa en congregaciones tradicionales. Podría haber elegido un convento cómodo, la estabilidad de una vida segura y ordenada. Pero algo dentro de ella se rebelaba contra la idea de quedarse en un lugar donde todo estuviera listo. Anhelaba la selva, los ríos lejanos, los niños indígenas de ojos desconfiados y corazones heridos. Sabía que allí, donde faltaban escuelas, médicos y fe, era donde debía estar. Sin embargo, enfrentaba un obstáculo casi insuperable. La sociedad no aceptaba que una mujer, sola, sin protección masculina, se lanzara en misión entre pueblos considerados salvajes. Los murmullos y las críticas comenzaron a llegar. Algunas colegas insinuaban que sus ideas eran locura, otros le aconsejaban que no abandonara la estabilidad que había conquistado con tanto sacrificio. «Es peligroso, Laura», decían, «no sobrevivirás». Ella escuchaba todo en silencio, pero por la noche lloraba bajito,
no por miedo, sino porque sabía que sería necesario enfrentar no solo la distancia y la selva, sino la incomprensión y el desprecio de muchos. En un momento especialmente dramático, Laura recibió la noticia de que para seguir su misión necesitaría el apoyo del arzobispo de Medellín. Se programó el encuentro. Atravesó la ciudad con el corazón apretado, escuchando el sonido de las ruedas de las carretas y el bullicio de los mercados alrededor de la catedral. Al entrar en el gran salón episcopal, sintió el peso de la mirada severa del arzobispo. Expuso su deseo con voz firme, pero humilde. Había temblor en las manos, pero no en las palabras. El silencio después de su discurso fue casi insoportable. Por un momento pensó que sería rechazada. Pero, sorprendentemente, el arzobispo dijo solo: «Si es obra de Dios, no hay fuerza humana que la impida. Ve». El alivio se mezcló con el miedo a lo desconocido. Por primera vez, la misión que ardía en su pecho comenzaba a tomar forma real. En aquellos días, Laura comenzó a organizar discretamente grupos de mujeres que compartían el mismo ideal misionero. Eran jóvenes simples, de familias modestas, sin grandes posesiones o educación, pero con corazones abiertos y ganas de servir. Se reunían en pequeñas salas, a la luz de velas, susurrando oraciones y compartiendo sueños que sonaban imposibles a los oídos de la sociedad. Pero no tardaron en llegar los momentos de profunda tensión. Algunas familias, al descubrir la intención de las jóvenes, prohibieron a sus hijas participar en el proyecto. Acusaban a Laura de poner ideas peligrosas en la cabeza de las chicas. El ambiente se volvía hostil. Las cartas de denuncia llegaban hasta el obispado. La acusaban de insubordinación, de actuar fuera de los moldes de la Iglesia. En lugar de retroceder, Laura intensificaba sus oraciones pidiendo fuerza y discernimiento. Fue en este período que ocurrió uno de los momentos más significativos de su juventud. Durante una larga noche de oración ante el Santísimo, escuchó en lo más profundo de su corazón una frase que nunca olvidaría: «Yo soy tu guía, no temas». Salió de aquella capilla con el rostro iluminado y, a pesar de las lágrimas, con el alma ligera. Sabía que enfrentaría tempestades, pero también sabía que jamás estaría sola. La juventud de Laura fue, por lo tanto, marcada por un llamado progresivo y doloroso. No fue una decisión tomada de un día para otro, sino el resultado de largas batallas internas, incomprensiones y puertas cerradas. Su fe fue probada en el fuego del aislamiento y la desconfianza, pero permaneció inquebrantable. A los 25 años ya no había duda. Su vida ya no le pertenecía a ella misma. Estaba entregada, con toda la fragilidad y toda la valentía que un alma humana podría ofrecer. La decisión ya estaba tomada en el corazón de Laura, pero el mundo a su alrededor parecía levantarse como un muro infranqueable. En Medellín, a principios del siglo XX, la mujer aún era vista como frágil, limitada a las funciones domésticas o, a lo sumo, a las obras de caridad dentro de los muros de las instituciones religiosas. Una mujer joven, sin recursos, decidida a lanzarse a la selva para evangelizar indígenas considerados peligrosos. Eso sonaba como imprudencia o, peor aún, insensatez. Los comentarios comenzaron a resonar como truenos apagados. En las sacristías se oían murmullos de desaprobación. En las reuniones de damas de la sociedad, risitas discretas escondían críticas mordaces. «Ella no sabe lo que está haciendo», decían. «Va a poner en riesgo no solo su propia vida, sino la de otras chicas inocentes». Laura, sin embargo, seguía adelante. Sus pasos eran discretos pero firmes. Visitaba pequeñas comunidades, hablaba con sacerdotes misioneros ya experimentados, recogía información sobre las dificultades de las aldeas indígenas
y cada relato parecía alimentar aún más su certeza. El ambiente a su alrededor no facilitaba. La ciudad vivía momentos de tensión política, y cualquier proyecto que se alejase de lo convencional era visto con desconfianza. Además, la Iglesia, cautelosa, dudaba en autorizar iniciativas tan audaces. Laura sabía que necesitaba apoyo oficial, pero también sabía que enfrentaría resistencia de todos lados. Aún así, comenzó a reunir a mujeres dispuestas a compartir ese sueño. No eran muchas. Eran, en su mayoría, jóvenes pobres, sin grandes expectativas de vida, pero con una fe simple y sincera. Se reunían en secreto, en pequeñas salas modestas, donde el olor de las velas quemándose se mezclaba con el aroma de café caliente, y el silencio solo era interrumpido por el sonido de los rosarios deslizándose entre los dedos. En esas reuniones, Laura hablaba poco. Prefería escuchar, acoger las dudas y miedos de las otras mujeres. Con su mirada serena y su tono de voz calmado, las guiaba sin imposiciones, mostrando que cada paso se daría por amor, nunca por obligación. El grupo comenzó a crecer, y con él llegaron los primeros signos de oposición más seria. Familias comenzaron a retirar a sus hijas de las reuniones. Algunas jóvenes desistieron, presionadas por parientes que temían la deshonra o simplemente el peligro real que la misión representaba. Los días siguientes estuvieron marcados por pruebas inesperadas. Ciertas cartas anónimas llegaban a la casa donde Laura vivía, advirtiéndola que desistiera. Había amenazas veladas, acusaciones infundadas de rebeldía. En un episodio dramático, una de las jóvenes que participaba en el grupo fue seguida hasta su casa por hombres que se burlaron de su locura y rasgaron su velo en la calle en un acto de humillación pública. Laura acogió a la joven entre lágrimas contenidas y con palabras dulces transformó ese momento de dolor en un punto de unión aún mayor entre las que permanecieron. La presión alcanzó su punto máximo cuando un miembro influyente de la alta sociedad, conocido por su poder y arrogancia, envió un emisario directamente al obispo de Medellín exigiendo que aquella aventura imprudente fuera interrumpida. Laura fue llamada a una audiencia formal. Al llegar, su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. Se sentó frente al obispo, escuchó las duras palabras de reproche y al final habló con humildad, pero sin dudar. Explicó su misión, presentó sus planes con detalles y en un tono calmado afirmó: "No buscamos gloria o aventura, buscamos almas". El obispo permaneció en silencio durante largos minutos, mirándola profundamente. Por fin suspiró y dijo: "Si Dios inspira esta obra, Él mismo la sustentará. Sigue adelante". Con el permiso en mano, Laura sabía que lo más difícil aún estaba por venir. La preparación para el viaje exigía recursos que ella no tenía, pero poco a poco, donaciones modestas comenzaron a llegar. Una señora anciana ofreció sus últimos metros de tela para que se hicieran hábitos simples. Un sastre, emocionado con la causa, cosió las vestimentas de forma gratuita. Una comunidad de fieles recaudó fondos entre vecinos humildes. Era poco, pero suficiente. Llegó el día de la partida. Era el amanecer del 14 de mayo de 1914. El cielo estaba gris, como si el propio tiempo sintiera el peso del momento. En la pequeña estación de tren, el grupo se reunió. Eran 12 mujeres, entre ellas Laura, vestidas con hábitos simples y velos discretos, cada una cargando una pequeña bolsa con lo mínimo necesario: un rosario, un libro de oraciones, ropa modesta y coraje en los ojos. El tren pitaba a lo lejos y el sonido parecía anunciar no solo la partida, sino el inicio de algo grandioso. El trayecto hasta Dabeiba no sería fácil. El tren las llevaría hasta la última estación posible. De ahí en adelante, la travesía se haría a pie, en lomos de mulas y por caminos tortuosos.
El calor era sofocante. La selva se cerraba sobre ellas como un túnel verde, donde el zumbido constante de los insectos y el canto estridente de pájaros desconocidos creaban un ambiente casi sobrenatural. En algunos senderos, el barro llegaba hasta las rodillas. Las mujeres resbalaban, caían, se levantaban, se limpiaban con trapos ya empapados y seguían. Hubo momentos de verdadero peligro. En una de las travesías, un arroyo desbordado casi arrastra a una de las misioneras. Laura, con rapidez, se lanzó a sujetarla y ambas cayeron en la orilla llena de barro. Las risas nerviosas que siguieron aliviaron la tensión, pero el corazón de cada una sabía que la jornada exigiría más que fuerza física, exigiría entrega total. Cuando finalmente llegaron a Dabeiba, exhaustas y sucias, fueron recibidas con miradas de desconfianza. La población local, habituada a la presencia indiferente de comerciantes y aventureros, no entendía lo que esas mujeres hacían allí. Pero Laura descendió de la mula con una sonrisa serena y una mirada profunda que decía: «Vinimos para quedarnos». El olor de la tierra mojada se mezclaba con el aroma rústico de las hogueras encendidas en las aldeas cercanas, y allí comenzaba el capítulo más desafiante y transformador de la vida de aquellas mujeres. Llegar a Dabeiba no fue el fin de la jornada. Fue solo el primer soplo de un desafío que probaría hasta los límites del valor de aquellas mujeres. El pueblo, rodeado de densos bosques y senderos de barro, parecía un lugar olvidado por el tiempo. Las casas, hechas de madera rústica y cubiertas de paja, crujían con el viento fuerte de las tardes tropicales. El aire llevaba el olor constante de tierra mojada y humo de fogatas improvisadas. Perros flacos vagaban por las calles de tierra batida y miradas desconfiadas venían de puertas entreabiertas. Para esos habitantes, ver a 12 mujeres jóvenes de velos y vestimentas simples llegar allí sin escolta ni protección parecía algo tan incomprensible como imposible. En los primeros días, la recepción fue fría. Las indígenas, con sus rostros marcados por rasgos firmes y ojos profundos, miraban con reserva. Hombres rudos y desconfiados poco se acercaban. Los niños, descalzos y de miradas tímidas, se escondían detrás de las faldas de sus madres, observando a esas forasteras con un mixto de curiosidad y temor. Laura, sin embargo, sabía que la desconfianza solo se vencería con paciencia, ternura y servicio silencioso. No bastaban palabras, eran necesarios gestos concretos. Pronto, las misioneras comenzaron a actuar. Iniciaron con lo poco que tenían. Ofrecieron cuidados a las heridas de los niños, usando trapos limpios y agua hirviendo. Ayudaron en las comparticiones de las comidas, incluso cuando las ollas eran simples y la comida escasa. Laura orientaba a sus compañeras a servir primero, a escuchar mucho y a hablar poco. Por la noche, se sentaban alrededor de pequeñas hogueras improvisadas, donde el sonido de las chicharras se mezclaba con las historias contadas en voz baja. Era en esas rondas donde surgían las primeras sonrisas tímidas y donde el hielo comenzaba a derretirse. Pero no todo eran pequeños avances, los peligros acechaban en cada sendero. En una tarde lluviosa, cuando Laura y una de las hermanas caminaban para visitar una aldea cercana, oyeron el crujir súbito de ramas y el silbido sutil de flechas que cortaban el aire. Hombres desconocidos las observaban entre los árboles. No hubo ataque, pero el mensaje fue claro: no eran bienvenidas por todos. Aún así, al volver al alojamiento improvisado, Laura reunió a sus compañeras y, sin dramatizar el acontecimiento, las orientó a no retroceder. El miedo solo se transformaría en respeto cuando el amor se convirtiera en una presencia constante, inquebrantable. Con el tiempo, pequeños milagros diarios comenzaron a dibujarse. Una niña indígena, antes silenciosa,
comenzó a ayudar en las clases improvisadas de lectura y escritura. Un grupo de mujeres, que antes evitaba cualquier contacto, empezó a pedir ayuda para cuidar de sus niños enfermos. El sonido de las oraciones en español comenzó a mezclarse con las palabras indígenas, creando una nueva melodía cargada de esperanza. Laura sabía que era allí, entre el polvo y el sudor, donde el evangelio cobraba carne y forma. Las dificultades materiales eran constantes. La comida escaseaba con frecuencia. En días más duros, las misioneras dividían entre sí un caldo aguado de yuca y harina, mientras sonreían para no desanimar a las demás. La ropa se desgastaba rápidamente y las sandalias, hechas de cuero simple, se deshacían en los senderos pedregosos. Aún así, no había lamento. En cada dificultad, Laura encontraba un motivo para enseñar la paciencia, la resiliencia y la alegría del servicio gratuito. En uno de los momentos más dramáticos de ese inicio de misión, un brote de fiebre afectó a la aldea. Niños y ancianos fueron los más afectados. El miedo se extendía entre los habitantes, que poco conocían sobre higiene y prevención. Las misioneras, aún sin formación médica, se pusieron a disposición para cuidar a los enfermos, improvisando cataplasmas, hirviendo hojas medicinales y permaneciendo al lado de los que deliraban por fiebre, rezando suavemente junto a la cama. Laura permaneció noches enteras velando a los enfermos, el rostro cansado, iluminado solo por la luz temblorosa de las lamparinas. Poco a poco, la enfermedad fue controlada y el respeto de las comunidades se consolidó. Con el tiempo, las noticias de la presencia de las misioneras llegaron a otras regiones. Padres y obispos que antes dudaban comenzaron a enviar cartas de apoyo y poco a poco contribuciones modestas para mantener el trabajo. Laura entonces entendió que era hora de formalizar esa obra. Había quienes creían que la misión debía ser conducida solo por sacerdotes. Otros dudaban de la capacidad de las mujeres, especialmente de las mujeres humildes, para sostener una obra tan audaz. Laura enfrentó audiencias cansadoras, explicaciones detalladas y muchas veces miradas frías que intentaban hacerla desistir, pero su voz, siempre serena, nunca vaciló. Comenzó a redactar con su letra firme las bases de una nueva congregación, las Misioneras de María Inmaculada y de Santa Catarina de Siena. Cada palabra escrita sobre el papel grueso cargaba el peso de la responsabilidad y la ligereza de la esperanza. El proceso de reconocimiento, sin embargo, no fue simple. La burocracia y la resistencia dentro de la propia iglesia dificultaron el camino. Hablaba con convicción, demostrando que eso no era un proyecto personal, sino una respuesta al llamado de Dios. En un momento decisivo, en medio de cuestionamientos y revisiones interminables, una autoridad eclesiástica le preguntó: ¿por qué arriesgar tanto? Y ella, sin dudar, respondió: porque cada vida olvidada vale el riesgo. Esa respuesta resonó y desarmó a los escépticos. Finalmente, en 1917, llegó la noticia esperada: el reconocimiento oficial de la congregación. El documento llegó en una mañana tranquila, cuando Laura y sus hermanas estaban reunidas para la oración. Cuando el sobre fue abierto, los ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. No hubo euforia ruidosa, solo un silencio profundo, interrumpido por el murmullo agradecido de voces que en ese instante cargaban el peso y la gracia de una misión reconocida y bendecida. Los años siguientes al reconocimiento de la congregación fueron de intenso crecimiento y bendiciones visibles. Las misioneras, esparcidas por diversas regiones inhóspitas de Colombia, llevaban consigo no solo el hábito y la cruz, sino la esperanza concreta de un mundo más justo e iluminado. Las aldeas indígenas comenzaron a transformarse.
Donde antes había desconfianza, surgían sonrisas tímidas. Escuelas fueron levantadas con las propias manos de las hermanas, hechas de madera rústica y techadas de paja, pero llenas de vida, donde el sonido de las primeras palabras, leídas en voz alta por un niño indígena, se mezclaba con el canto de los pájaros en las mañanas húmedas de la selva. Laura, aunque no podía estar físicamente en todos los lugares, se hacía presente a través de cartas, consejos y oraciones continuas. Su liderazgo era silencioso y firme, como la corriente que moldea el río. En cada relato recibido de las hermanas encontraba alegría. Jóvenes indígenas bautizados, enfermos curados, familias unidas. El nombre de Laura comenzó a ser respetado no solo entre los pobres, sino también en los altos círculos de la Iglesia y de la sociedad, que poco a poco reconocían la grandeza de una obra que había nacido en el suelo de la dificultad. Sin embargo, a medida que la luz se expandía, las sombras también se movían. Y fue precisamente en el auge del crecimiento de la congregación que surgieron las calumnias más crueles. El ambiente clerical, aunque lleno de hombres y mujeres de fe, también albergaba envidias e incomprensiones. Algunas voces comenzaron a susurrar que Laura era autoritaria, que manipulaba a las hermanas y quería poder. Otros insinuaban que ella buscaba prestigio y honores para sí, escondiendo ambiciones bajo la capa de la humildad. Lo que comenzó como murmullo se transformó en acusaciones formales, llevadas hasta los superiores eclesiásticos. Las cartas, que antes traían noticias alegres, comenzaron a llegar cargadas de preocupación. Algunas hermanas, influenciadas por opiniones externas, cuestionaban decisiones. Había quienes dudaban de la honestidad de los métodos usados para recaudar fondos. A los ojos del mundo, esa mujer fuerte y decidida, que hasta entonces inspiraba admiración, pasó a ser vista por algunos como una amenaza. La tensión alcanzó su punto máximo cuando autoridades de la Iglesia solicitaron que Laura fuera llamada para prestar aclaraciones ante un consejo. Esa mañana, el cielo estaba cargado de nubes pesadas, como si la propia naturaleza presintiera el peso del momento. Laura atravesó el patio del convento con pasos lentos, pero seguros. El eco de sus pasos en la piedra mojada se mezclaba con el sonido apagado de campanas a lo lejos. Entró en el salón, donde rostros severos la esperaban. Las acusaciones fueron leídas en voz alta, en un ambiente donde cada palabra parecía herir más que un azote. Ella escuchó todo sin interrumpir, manteniendo la cabeza erguida y la mirada serena. Cuando le preguntaron si deseaba defenderse, respondió con pocas palabras, sin justificaciones extensas: «La obra no es mía. Si es de Dios, resistirá». No había lágrimas en su rostro al salir de la audiencia, pero al regresar a su cuarto sencillo, se arrodilló ante el crucifijo que la acompañaba desde los primeros días de la misión. Allí, en silencio, entregó todo. No pidió venganza, no rogó por reconocimiento, solo ofreció su dolor, sabiendo que incluso el oro más puro necesita pasar por el fuego para ser limpiado. Las consecuencias de las calumnias fueron pesadas. Algunas donaciones cesaron, nuevos viajes misioneros tuvieron que ser aplazados. La mirada de ciertas autoridades se volvió fría y distante. Sin embargo, algo notable ocurrió. Cuanto más se lanzaban piedras, más se unían las hermanas. Aquellos que habían dudado, al ver la serenidad y humildad con que Laura soportaba las injusticias, comenzaron a admirarla aún más profundamente. En reuniones discretas, las hermanas se turnaban para estar a su lado, ofreciendo consuelo silencioso, mientras ella, en respuesta, solo sonreía suavemente y pedía que no se preocuparan. Los frutos de la fidelidad comenzaron a surgir. Uno a uno, los acusadores se silenciaron. Testimonios de misioneras que habían convivido con Laura llegaron al clero, desmantelando cada acusación infundada.
Un obispo, antes dudoso, le envió una carta donde reconocía: el sufrimiento purifica el alma elegida. Pero quizás el momento más dramático fue cuando, en medio de las persecuciones, una epidemia asoló una de las aldeas más distantes atendidas por la congregación. Mientras muchos temían acercarse, las misioneras, siguiendo el ejemplo de su fundadora, partieron sin dudar. En medio de la desesperación y la muerte, llevaron alivio y consuelo, demostrando que la obra, calumniada por algunos, era sostenida por el amor valiente y sacrificial. Las noticias de esos actos de valentía llegaron a aquellos que habían dudado, y las calumnias comenzaron a perder fuerza ante la verdad vivida. En la intimidad de su habitación, Laura escribía en su diario, no para justificarse, sino para registrar los momentos de prueba y superación. En una de las páginas, que más tarde sería encontrada, anotó: el corazón que soporta el peso de la injusticia, sin revuelta, aprende a amar de manera más pura. Al final de ese periodo, ya debilitada por el cansancio y las noches mal dormidas, Laura reapareció públicamente en una ceremonia modesta donde agradeció a quienes permanecieron firmes y valientes. Su voz, un poco más débil, llevaba la fuerza de quien había enfrentado el peso de las injusticias y salido victoriosa no por la defensa propia, sino por la confianza absoluta en la verdad y la justicia divina. Los primeros signos de que el cuerpo ya no acompañaba al alma incansable llegaron discretos, casi silenciosos. Una leve debilidad en los pies, un tropiezo inesperado durante una visita a la comunidad y pequeños dolores que insistían en permanecer incluso tras largas noches de descanso. Para cualquier otra persona, serían solo señales naturales de la edad. Para Laura, una mujer que había caminado miles de kilómetros entre senderos, aldeas y pueblos olvidados, era un aviso de que un nuevo desafío estaba por venir. Poco a poco, la parálisis fue tomando forma, robándole los movimientos de las piernas. Aún así, se negaba a parar. Continuaba recibiendo visitantes, dictaba cartas, orientaba a las hermanas y participaba en reuniones, incluso cuando necesitaba ser llevada en una silla simple de madera, adaptada por un carpintero local. El sonido de los pasos apresurados de las hermanas en el pasillo, mezclado con el suave chirrido de la silla improvisada, se convirtió en parte de la rutina del convento. En lugar de lamento, había serenidad en sus ojos. Si el cuerpo fallaba, el alma parecía ganar alas. El ambiente dentro de la casa madre de la congregación cargaba una paz profunda, pero también una tensión silenciosa. Las hermanas percibían la fragilidad creciente de su fundadora, aunque ella jamás dejara traslucir preocupación. Las mañanas comenzaban con el canto suave de los pájaros en los jardines, interrumpido por el leve golpeteo en la puerta de su habitación. Las jóvenes misioneras venían en busca de consejos, orientación y muchas veces solo la presencia serena de aquella mujer que, incluso inmóvil, era fuente constante de fuerza. El dolor físico comenzó a intensificarse. El diagnóstico fue cruel, una parálisis progresiva e irreversible. Las manos que tanto habían escrito, cosido, levantado niños en brazos, ahora temblaban. El rostro, antes expresivo, comenzó a endurecerse. Los médicos recomendaban reposo absoluto, pero Laura, siempre obstinada, se negaba a ser vista como alguien que necesitaba ser protegida. Pidiendo ayuda para pasar las páginas, continuaba leyendo informes de las misiones, corrigiendo textos e incluso revisando materiales catequéticos destinados a las aldeas más remotas. Por la noche, cuando el silencio caía sobre el convento y el viento hacía balancear las copas de los árboles en el patio, Laura permanecía en vigilia, no más de pie, sino en espíritu, acompañando mentalmente cada misión.
El sonido de las lamparinas siendo apagadas por las hermanas era como una invitación a la entrega total. Allí, sola en la habitación modesta, ofrecía su dolor como parte del servicio. No había quejas, solo sonrisas ligeras cuando las hermanas venían a hacerle compañía, trayendo el aroma cálido del té de hierbas y el murmullo de nuevas noticias de la misión. Pero hubo momentos de verdadera angustia. En cierta mañana, tras una noche particularmente difícil, Laura despertó sin poder mover los brazos. Las hermanas corrieron a su auxilio, pero ella solo pidió que la ayudaran a sentarse. Durante horas permaneció así, inmóvil, los ojos fijos en la imagen de María Inmaculada en la pared de la habitación. El sol entraba suavemente por la ventana, iluminando su rostro sereno, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas marcadas por el tiempo y la lucha. El convento, en ese período, se transformó en un santuario de solidaridad. Las hermanas se turnaban para cuidar de la fundadora, pero a menudo salían de su habitación más fortalecidas de lo que entraban. No era solo la presencia de una enferma lo que encontraban allí, era el testimonio vivo de una fe inquebrantable. En un momento dramático, cuando la fiebre llegó y el médico confirmó que el estado era irreversible, las hermanas se reunieron en oración. El sonido de los rosarios resonaba por los pasillos como un susurro constante, mientras la brisa de la noche hacía danzar las llamas de las velas, proyectando sombras suaves en las paredes. Aún así, incluso cuando el cuerpo ya no respondía, Laura no dejó de ser madre y guía. En uno de los últimos gestos de fuerza, pidió que las hermanas fueran llamadas a su habitación. Una a una entraron, se arrodillaron al lado de su cama y con voz baja las bendijo. Cada palabra sonaba como un hilo de oro cosiendo los corazones de las misioneras a aquella misión que jamás cesaría. Las cartas continuaban llegando de toda Colombia y hasta del exterior. Misioneros, autoridades religiosas y personas comunes enviaban palabras de gratitud y solicitudes de oración. Las hermanas le leían, y sus ojos, ya debilitados, brillaban en silencio. No podía responder personalmente, pero dictaba mensajes cortos, siempre llenos de esperanza y aliento. En el amanecer del 21 de octubre de 1949, el convento estaba en silencio. La brisa tibia de la mañana atravesaba las ventanas abiertas y el suave aroma del café, recién preparado, se mezclaba con el perfume de las flores del jardín. En la habitación sencilla, rodeada por algunas de las primeras misioneras que habían caminado con ella por los senderos de la selva, Laura respiraba con dificultad. Las hermanas sostenían sus manos, rezaban en voz baja y secaban discretamente las lágrimas que insistían en caer. En su rostro no había miedo, solo paz. Sus ojos se abrieron una última vez, reposando suavemente sobre cada una de las hermanas presentes. Un ligero suspiro escapó de sus labios y el silencio se apoderó del ambiente. El reloj de la pared marcaba exactamente 7 horas de la mañana. Afuera, la campana del convento sonó fuerte, como si la propia ciudad de Medellín anunciara la partida de una mujer que había transformado su debilidad física en el mayor testimonio de fuerza y fe. En la mañana silenciosa del 22 de octubre de 1949, el convento en Medellín parecía respirar más lentamente. La noticia de la partida de Madre Laura se difundió primero entre las hermanas. Luego alcanzó las calles estrechas de la ciudad, atravesando mercados e iglesias, hasta llegar a las montañas y bosques lejanos, donde los pueblos indígenas, que quizás nunca supieron leer una carta, entendieron de inmediato el vacío que se estaba formando. La campana del convento sonó larga y grave, un sonido profundo que resonaba como un lamento atravesando el valle, rompiendo el silencio de las mañanas colombianas y alcanzando corazones distantes. El velorio fue sencillo, como ella siempre había deseado.
En el centro de la capilla, su cuerpo reposaba sereno, rodeado de flores silvestres recogidas por las propias misioneras. No había arreglos lujosos, solo humildes jarrones de barro y coronas de hojas que exhalaban el perfume de la tierra mojada. Las velas titilaban suavemente, proyectando sombras en las paredes blancas y creando un ambiente sagrado y silencioso. Las hermanas se turnaban en oración, mientras personas de todos los orígenes se acercaban, señoras ancianas con velo negro, hombres simples del campo, indígenas con sus trajes tradicionales, niños que venían a agradecer con miradas inocentes a aquella mujer que había transformado sus vidas. Las filas se formaban afuera, y cada rostro llevaba su propia historia con Madre Laura. Algunos depositaban cartas manuscritas junto al ataúd. Otros traían objetos simples, un rosario, una fotografía, un rosario de semillas, como recuerdo de algún momento en que la bondad de la santa había tocado sus vidas. Afuera, el sonido del viento entre los árboles se mezclaba con las oraciones susurradas, creando una atmósfera que parecía suspender el tiempo. El cortejo siguió por las calles estrechas de Medellín, acompañando un ataúd de madera simple, llevado en silencio. La gente acompañaba a pie, descalza en muchos casos, como señal de respeto y humildad. Las mujeres ancianas rezaban en voz baja, mientras los niños corrían entre las piernas de los adultos, sin comprender completamente la magnitud del momento, pero sintiendo en el aire la solemnidad de esa despedida. Tras el entierro, un silencio respetuoso se apoderó del convento, pero no era un silencio de final. Las misiones continuaron y la presencia de Madre Laura, ahora invisible, parecía aún más fuerte. Las misioneras siguieron partiendo hacia las aldeas, cruzando ríos, subiendo montañas y entrando en territorios hostiles, llevando consigo el ejemplo de aquella que nunca se rindió. El trabajo educativo se intensificó. Nuevas escuelas fueron fundadas y jóvenes indígenas comenzaron a asumir roles de liderazgo en sus propias comunidades, mostrando que el sueño de Laura de formar evangelizadores entre los pueblos originarios se estaba convirtiendo en realidad. Años después, comenzaron a surgir relatos de gracias alcanzadas por su intercesión. Cartas de todos los rincones del país e incluso del exterior llegaban a la congregación contando historias de curaciones inesperadas, reconciliaciones familiares imposibles, conversiones sorprendentes. El nombre de Madre Laura, que en vida ya inspiraba respeto, comenzaba ahora a ser susurrado con reverencia y esperanza. La fama de santidad crecía de manera orgánica, sustentada no por campañas, sino por el testimonio vivo y continuo de su obra. En 1994, 50 años después de su muerte, la Iglesia abrió oficialmente el proceso de beatificación. El Vaticano recibió entonces miles de documentos, testimonios y relatos de milagros atribuidos a su intercesión. Cada línea leída en Roma llevaba el eco de las montañas colombianas, el murmullo de las aguas de los ríos que ella había cruzado y el calor de las selvas donde su corazón misionero había ardido. Tras un riguroso análisis, el Papa Juan Pablo II la declaró beata el 25 de abril de 2004. Esa mañana la plaza de San Pedro se llenó de peregrinos colombianos, trayendo banderas, rosarios e imágenes. El Papa, al pronunciarla beata, recordó la valentía de una mujer que, desafiando todos los prejuicios de su tiempo, había abierto caminos de paz y evangelización. Pero el cielo aún reservaba otro momento de gloria. En 2013, ya bajo el pontificado del Papa Francisco, se reconoció el milagro definitivo para su canonización, la curación inexplicable de una mujer que había recibido un diagnóstico terminal, emocionó a los médicos y fue reconocida por la Iglesia como obra de la intercesión de Madre Laura.
La noticia corrió rápidamente entre las misioneras, las aldeas indígenas y los hogares colombianos. El 12 de mayo de 2013, en la Plaza de San Pedro, Madre Laura fue proclamada santa. Toda Colombia se detuvo. Las iglesias se llenaron de fieles y miles de colombianos viajaron a Roma para ver a aquella mujer, alguna vez invisible a los ojos de la sociedad, ser reconocida ante el mundo. El Papa Francisco, emocionado, declaró: «Ella fue instrumento de reconciliación y paz, especialmente entre los pueblos indígenas». Las banderas colombianas ondeaban bajo el cielo azul de Roma, mientras el himno de acción de gracias resonaba por la plaza. En Colombia, las campanas sonaban en todas las catedrales. Las calles de Jericó, donde todo había comenzado, se llenaron de flores y oraciones. En Medellín, las misioneras se reunieron para agradecer, sintiendo el peso y la belleza de ese momento. Muchas de las hermanas que estaban presentes ya eran mayores, algunas con las manos temblorosas y los ojos aguados, recordando los días en que habían caminado al lado de Laura, sin imaginar que verían llegar ese día. Pero el legado de Santa Laura no quedó solo en las ceremonias. Hoy, sus misioneras continúan esparcidas en diversos países, llevando educación, salud, dignidad y evangelización a las poblaciones más olvidadas del mundo. Las escuelas fundadas en su nombre forman a miles de niños y jóvenes. En los altares de las iglesias humildes de las aldeas indígenas, la imagen de Santa Laura permanece sonriente, con un rosario entre las manos, rodeada de flores y velas encendidas, señal de que su espíritu misionero sigue vivo. Hasta hoy, mujeres que enfrentan dificultades encuentran en su historia un ejemplo de fuerza y perseverancia. Religiosas cansadas de luchar sin reconocimiento, madres que cargan pesados fardos, abuelas que rezan por los nietos lejanos, todas encuentran en Santa Laura la certeza de que el amor fiel y silencioso transforma vidas. Su nombre resuena no como un título de gloria, sino como un llamado a la misión, a la entrega y al coraje de ir más allá del miedo. Así, la niña que nació en el seno de la pobreza, creció en el dolor, desafió prejuicios, enfrentó calumnias y terminó sus días en una silla de ruedas. Se convirtió en un faro para generaciones. Una santa hecha de carne, sudor, lágrimas y fe inquebrantable, cuya vida no fue escrita con letras doradas, sino esculpida en el barro de los senderos, en las noches de vigilia y en los corazones de los pequeños a quienes ella entregó todo.